¿A qué entidad pertenece? A un mecanismo de adaptación. Ok, es un mecanismo de adaptación celular. ¿Y los mecanismos de adaptación celular tienen que ver con las neoplasias? Sí, ¿no? No. ¿No? ¿Qué les dije? Que los mecanismos de adaptación, ¿qué son? ¿Benignos o malignos? ¿Chicos? ¿Benignos? ¿Cómo? ¿Benignos? Son benignos. Ok, entonces los mecanismos de adaptación, doctores, no están relacionados con las neoplasias. Recuerden que poníamos la flechita en la clase y decía que si ustedes quitan el estímulo, la célula va a regresar a la normalidad. ¿De acuerdo? Entonces, en un carcinoma no vamos a ver hiperplasia. ¿Ok? Porque Doctora, entonces estaríamos hablando de un mecanismo de adaptación y no de una neoplasia. ¿Ok? Lo que vemos es que aparece la producción de queratina. Está alterada la maduración, obviamente, y vemos que hay presencia de queratina en los bien diferenciados y que no hay queratina en los poco diferenciados. La maduración está alterada. Entonces, ya solo para confirmar, ¿es lo único que veríamos histológicamente? La alteración de la maduración. Todas las características que vimos que tienen las neoplasias malignas, en el capítulo de neoplasia, todas esas características, pero para poder clasificarlo, ¿sí? O poder decir la diferenciación, el grado de diferenciación, tomamos en cuenta la queratina. Ok, muchas gracias. ¿Sí? ¿Quién más? rápido. Pasó lo mismo bueno, es la misma confusión que veíamos con el linfoma folicular. A ver, abre También tu cámara y habla más fuerte, Emiliano, o más cerca del micrófono. que hacía, se presentaba el mismo error, bueno, más bien confusión con lo que estábamos viendo anteriormente del linfoma folicular, que al parecer daba la impresión de que al microscopio formaba hiperplasia, pero ya vimos que no. Sí, sí recuerdo esa parte, Imposible, sí, bueno, ¿no? digo, es el mismo, por eso dije la misma confusión, entonces ya sé que no. A ver, doctores, levanten su manita. ¿Quiénes tuvieron esa confusión del linfoma folicular? Sí, le digo porque una compañera preguntó eso precisamente. A ver, No salió de mí. permíteme, Emiliano. A ver, levanten la manita para que si son varios los que tienen duda, repetimos eso. Ok, nadie tiene duda. ¿Cuál era tu duda, Emiliano? No, de hecho, nada más como recordando que precisamente puede haber esa confusión de que en algunas neoplasias puede que se vea hiperplasia, pero no es hiperplasia. No puede haber esa confusión, no debe haber esa confusión. ¿Ok? En las neoplasias no se ve hiperplasia, porque si no ya no es neoplásico. La hiperplasia es algo benigno, ¿ok? Recuerden que todo depende en qué fase lo veamos, o sea, los mecanismos de adaptación, doctores, son reversibles. Si el estímulo ustedes no lo quitan, se transforman a lesiones, pero cuando son lesiones, dejan de ser hiperplasias. ¿Por qué? Porque toman otro nombre. Puede tener todavía el término hiperplasia, pero tiene un anexo, una palabra agregada que hace que noten ustedes la diferencia, que eso ya no es normal. ¿Ok? Bien, Y doctora, nunca hubo el comentario de que el linfoma folicular fuera hiperplasia. Nunca. ¿Ok? O sea, doctora, entonces, Sí, Mario. o sea, si hay una Abre tu sobreproducción. cámara, por favor. Sí, sí.
O sea, sí habría una sobreproducción, pero, perdón, bueno, en el linfoma ¿Sobreproducción de follicular, qué? o sea, bueno, de que cambia el centro germinativo, o sea, habría en otros lugares de la corteza, pero, Ok, o sea, ya me hice bolas. incrementan los folículos. Los Ajá, folículos no significa que sea el aumento en el número de los folículos, no es una hiperplasia. Está no. aumentando como tal el folículo. ¿Ok? ¿Qué es la hiperplasia? Ujú. Nada más en sí. Ah, bueno, otra vez una adaptación celular. ¿Cómo? Ok, define hiperplasia, Mario. Hiperplasia, bueno, proliferación celular para adaptación de La alguna. proliferación celular es otra cosa, es cómo se está replicando una célula. ¿Quién me dice qué es la hiperplasia? Oliva lo dijo hace rato. ¿Qué es la hiperplasia, Oliva? ¿Vale? Es el aumento en el número de las células, perdón. Ok, entonces, ¿los folículos son una célula o una estructura? No, bueno, o sea, una estructura de células. Son estructuras, así es. La hiperplasia solo aumenta el número de células, ¿de acuerdo? Ok, Entonces, ya. Ujú. recuerden que cuando veíamos hiperplasia linfoide, les dije qué tipo de células aparecían y que obviamente íbamos a ver la presencia ya del centro germinal porque aumentaron esas células, ¿ok? Y eso es una hiperplasia. En el linfoma folicular vemos más folículos, pero ojo, los folículos son neoplásicos, ¿ok? El folículo es una estructura, no es una célula, y el folículo es neoplásico, no folículo normal, ¿ok? Un folículo normal solamente puede ser primario y secundario. Los folículos que se ven en el linfoma folicular son folículos neoplásicos, ¿ok? Doctora, Ya. Gracias. Sí. ¿Quién habló? yo, Lozano. Ujú. Entonces, nada más para aclarar, porque yo sí creo que había notado que como que nos enseñó unas imágenes en la clase del linfoma folicular y hablaba Así sobre... es, pero nunca les dije que había hiperplasia. Entonces, nada más para corregirlo, en vez de o sea, quitar hiperplasia, pongo que es un aumento en el número de folículos que ya no solo están en la corteza, sino que también están en la médula, ¿no? O sea, para corregir eso. Ok, ¿y por qué les puse esas imágenes? ¿Recuerdan por qué les puse las imágenes? Era para enseñarnos ejemplos de cómo se veía, o sea, cómo los folículos iban cambiando, ¿no? Que había unos con formas diferentes. ¿Cómo se veía qué? Ajá, cómo se veían histológicamente los Doctora, folículos entonces en una hiperplasia y en un linfoma. Y aparte, Diego, sí, perdón, doctora, es que se me trabó y ok. sí tengo una duda, pero escuché que estaba hablando mi compañera. Y aparte de eso, les dije que las formas eran diferentes. Y aparte, ¿para qué era esa imagen comparativa? Para mostrarnos lo del centro germinal, o sea, la característica de cómo se veía el centro germinal en los linfomas foliculares. Y aparte, Ay, en ese momento no me acuerdo, pero no sé si lo pude refrescar tantito para anotarlo. ok, debemos de tener mucho cuidado con lo que decimos, porque normalmente se sale de la clase y se va a otra clase y se dice la doctora Echeverría nos dijo así, cuando la doctora Echeverría no lo dijo así, ¿ok? A veces nos confundimos y les repito, cuando no estudiamos suficiente nos confundimos en lo que estamos escuchando, ¿ok? Y nos confundimos y mucho, doctores. Y entonces tendemos a decir, es que me confundió. No, habíamos llegado confundidos. Y el escuchar las cosas como eran, pues obviamente nos desbalancea porque no sabíamos ni siquiera qué era lo que íbamos a ver. ¿Ok? Entonces, debemos de entender perfectamente los conceptos. Nunca les dije que había hiperplasia en un linfoma folicular. Les puse las imágenes
para que vieran cómo se veían diferentes y que no había punto de comparación entre una hiperplasia y un linfoma folicular, que si bien es cierto en ambos vemos que hay más folículos, hay diferencias entre uno y otro. Y las imágenes que les puse fue para mostrarles las diferencias histológicas, pero sobre todo para mostrarles dónde se tiñe la inmunohistoquímica, los marcadores de inmunohistoquímica, ¿ok? Dónde lo vemos en un ganglio normal y dónde lo vemos en un ganglio con linfoma folicular. ¿Sí, doctores? Sí, entonces esas imágenes eran como para punto de comparación y ver cómo se ve, o sea, cómo diferenciar una hiperplasia y cómo saber De un linfoma folicular. Ajá, Así de un es. linfoma folicular. Ah, ok. Pero no era para decirles que había hiperplasia, que el linfoma folicular tenía hiperplasia. ¿Mm? Sí, doctora, gracias. ¿Sí? ¿Alguien más? Yo, doctora. Dime, Diego. Ah, cierto, que dijiste que tú tienes un... Sí, gracias. Me confundí un poco en la parte donde dijo que, bueno, la hiperplasia pues es un mecanismo de adaptación celular, pero no aparecen neoplasias. Pero, por ejemplo, en el adenocarcinoma, que menciona que hay una hiperplasia de la capa basal, ¿ahí sí está correcto? No, a ver. No, a ver. ¿Estamos hablando del de esófago o de cuál? ¿Cuál es tu pregunta donde dices que hay hiperplasia de la basal? ¿Dónde les dije que había hiperplasia de la basal? En el adenocarcinoma. No. No es cierto, en el esófago de Barrett. Pero Así eso es es. metaplasia, ¿no? ¿Por qué? Así es. Así es. Entonces, allí sí vamos a ver todavía, y les dije claramente, cuando vemos un esófago de Barrett, podemos ver aún los cambios de una esofagitis por reflujo. ¿Por qué? Porque es el previo. Y les dije, de hecho, si se fijan, aquí todavía se alcanza a ver la hiperplasia de la basal, bla, 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 pero aquí vemos el epitelio glandular cierto. que tiene muchos cambios. Sí, cierto. Ojo, Entonces ahí se aplica el término cuando porque les todavía no es di neoplasia. adenocarcinoma no les mencioné ya nada de eso. Les dije que la característica es la formación de glándulas. Cierto. Gracias, doctora. Me había confundido. ¿Sí? Pero, ¿Okay? ¿Alguien doctora, más? por lo mismo, ¿no? O sea, de que es la continua lesión, ya no hay reparación, bueno, ya no hay adaptación en sí, y pum, ya no Así hay es. neoplasia, ya. Recuerden ustedes, o sea, eso, les puse una flechita y de hecho viene en su libro no viene como una flechita, viene realmente como un diagrama, ¿ok? Pero es así, o sea, está la célula normal, tiene un estímulo, va a ser el mecanismo de adaptación, después del mecanismo de adaptación, si quitan ese estímulo, va a regresar a la célula normal, si no se adapta la célula o el estímulo continúa, se transforma en lesiones, las lesiones pueden ser reversibles y todavía puede regresar a su forma normal, o se transforma en una lesión irreversible. Cuando se forma una lesión irreversible, ya no regresa. Lo único que le queda a la célula es transformarse en una neoplasia. ¿De acuerdo? Gracias, doctora. Sí. Doctora, ¿Alguien más? perdón que me regrese tantito al tema que le pregunté, pero no me quiero quedar con la duda. Nada más para aclarar, o sea, ya entendí que en el linfoma folicular no hay hiperplasia, pero dijo que las puso para como que hubiera la diferencia, entonces podría repetir así cuál es la diferencia, cómo se diferenciaba, o sea, lo de la hiperplasia con el linfoma folicular, porque yo no tengo... Los 10 sería en la clase, ¿ven cómo no ponen atención? No, es que salieron directo despavoridos a despotricar con la doctora Nuri, que es una burra, y que les quiere preguntar cosas de las cuales ella está equivocada. Y les está usando una clasificación que ni saben, o sea, cuando en realidad la clasificación que se usa es la de la OMS, la otra clasificación ya no se usa. ¿Ok? Entonces, tienen que poner atención en las clases, doctores. Tienen mucha atención en las clases. ¿Ok? Habitualmente les voy dando diferencias entre una y otra cosa porque es lo que les voy a preguntar en el examen, aparte de lo que viene en su libro. Pero no es posible que les da uno la clase, no sé si nos ponen atención o qué pasa, doctores, soy demasiado mala para explicarles, los aburro, los duermo, y entonces sucede que ya después, pues,
algo está mal con la doctora Nuri. ¿Ok? Entonces, todo eso, América, viene en su libro. Yo lo único que vengo aquí es a darles un resumen de lo que viene en el libro. Tú buscas hiperplasia y viene allí las características de la hiperplasia. Y después, si te vas a leer linfoma folicular, vienen las características del linfoma folicular. Ya nada más lo que yo les explico aquí es, les junto esa parte para que puedan hacer la diferencia. Entonces, ese fue tema de la clase de linfomas. ¿Va? ¿Alguien más, doctores? No son para causar más confusión, simplemente es para aclarar. Y mi función aquí es venir a aprender, doctora, y lo hago con mucho gusto. Gracias. Definitivamente, Emiliano. Y como esa es su función de ustedes están para aprender, ¿sí? Siempre en cada clase que les doy el tema, si ustedes se han dado cuenta, hago una pausa y les pregunto. ¿Dudas? Preguntas. ¿Ok? Intento aclararles esas dudas que ustedes tienen. Pero si su duda ni siquiera la tienen bien clara, porque no tienen claro todo el contexto del tema, ¿sí? Se les va a complicar mucho. Se los he dicho sobre todo en prácticas, ¿ok? Tenemos muchos problemas desde la parte de anatomía y de histología. Histología lo entiendo, porque normalmente en las facultades de medicina, en las escuelas de medicina, no se nos da tan bien histología. O sea, realmente, por ejemplo, nosotros como patólogos, cuando llegamos, o sea, aquí está tu libro de histología, léelo porque sobre la práctica tú ya debes de saber histología. En realidad casi nadie sale de una escuela de medicina sabiendo histología bien, pero anatomía sí debemos de saber todos. Es una parte indispensable. ¿Sí? Y por ejemplo, muchos no saben cosas de anatomía y es algo necesario, por ponerles un ejemplo. Entonces, lo mismo pasa con el resto. Si yo llego y les hablo del ganglio linfático y ustedes no saben cómo está formado un ganglio linfático, obviamente no van a saber cómo se van a desarrollar las neoplasias. Si ustedes no saben qué tipo de epitelio tiene un órgano o cómo está formado un aparato y sistema, pues obviamente no van a saber cómo nombrar una neoplasia o no van a saber qué tipo de patologías van a estar asociadas. ¿Ok? Entonces, todo, doctores, si ustedes no saben lo básico, lo que sigue, que es de especialidad, doctores, les va a costar mucho trabajo porque solo se van a dedicar a memorizar y no van a entender. Cuando en realidad, si nosotros entendemos, aprendemos muy fácil y muy rápido. Cuando memorizamos se nos complica muchísimo, porque con una sola cosa que se nos olvide, se nos va a olvidar todo, doctores, y no vamos a recordar nada. ¿Ok? Entonces, necesitan reforzar muchísimo sus cuestiones básicas, doctores. Anatomía, histología, fisiología, doctores. ¿Ok? Lamentablemente estamos muy mal. ¿Ok? Les repito, siempre en cada clase y en cada tema, mi muletilla es esa, dudas o preguntas. Pero sí necesito que cuando pregunten, doctores, pregunten algo que realmente tengan duda, que no sea algo como para repetir el tema o para a veces hasta confundirnos, ¿ok? Si alguno de los compañeros a veces ya medio entendió y hacemos algún comentario, a veces, imagínense que están ahorita tomando la clase y varios de ustedes ya están pues mandando mensaje o haciendo otra cosa y de pronto logran poner la atención en algo que está diciendo la maestra y está equivocada y le ponen atención, se van a quedar con esa idea equivocada. ¿Ok? Entonces, por eso, solo vamos a aclarar dudas y vamos a contestar preguntas, doctores, en el entendido
¿De qué es eso? Aclarar, doctores. O sea, tienen que tener bien su duda, pero si ustedes se ponen a decir cosas, por eso cuando empiezan a hablar algo que no está correcto, inmediatamente, no, ¿por qué, doctores? Porque si los escuchan sus compañeros que estaban dispersos y de pronto pusieron atención, se quedan con esa idea. Se quedan con esa idea y lo malo de todo es que después es que en la clase de la doctora o la clase del doctor, o sea, siempre hacemos referencia a alguien. O sea, decimos que fue donde se nos dijo eso, aunque no sea así. ¿Ok? Entonces, sí, doctores, necesitan poner mucha atención, reforzar y si tienen dudas, las expresan en el momento que estamos en la clase, doctores, por favor. ¿Alguien más? ¿No? Ok, entonces, para la siguiente clase, por favor, doctores, van a estudiar estómago, van a leer gastritis, la gastritis crónica, que es la más frecuente, doctores, la secundaria Helicobacter. Necesito que lean las capas de la úlcera, cómo está formada una úlcera. Ojo, recuerden que siempre desde cada tema vamos a repasar sobre todo histología. Pues para que vayan y lean histología del estómago, doctores. Leen proceso inflamatorio, leen los diferentes tipos de gastritis que hay, sobre todo hablando de gastritis eosinófila, doctores, que es una de las que podemos ver frecuentemente. Van a encontrarse que son muchísimas, doctores, solo vamos a ver las más frecuentes. Yo les hablo específicamente de gastritis crónica y gastritis por Helicobacter, doctores. ¿Ok? Ustedes tienen que ir y leer el resto. Y después de gastritis, doctores, pasamos a las neoplasias, ¿ok? Adenocarcinoma gástrico, doctores, y el carcinoma difuso. Son los que vemos. Después de eso nos vamos a ir con, pólipos, doctores. Van a leer pólipos gástricos, las neoplasias malignas del estómago. Después leen intestino delgado, nuevamente, histología, doctores, y van a leer síndromes de mala absorción y neoplasias. Nada más, las neoplasias son rápidas, la neoplasia más frecuente de intestino delgado, doctores. ¿Ok? ¿Dudas o preguntas? Mario. No, doctora. No, doctora. Gracias. ¿No? ¿Quedaron claros los temas que hay que revisar para la próxima clase? Sí, doctora. Ok. Entonces, doctores, los veo la siguiente clase, por favor.